Muy buenas noches, queridos hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran todos y cada uno de ustedes? Espero que se encuentren bien en sus hogares, ahí donde están en este momento. Por favor, me gustaría que me confirmaran si todo se escucha bien. Se escucha bien el audio, que la semana pasada estuvo fallando un poquito, pero quiero que me confirmen, mis hermanos. Pues bienvenidos a cada uno de ustedes por estar aquí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gracias por decirle que sí al llamado de Dios a través de este medio de comunicación, ¿verdad? En donde vamos a estar en esta noche evangelizando, dando enseñanza. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, verdad? Y también qué es lo que nos dice el magisterio de la Iglesia, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Pues bienvenidos, gracias por confirmarme, gracias por confirmar que se escucha todo bien. Bendito y alabado sea el Señor, queridos hermanos. Yo quisiera que juntos en esta noche empecemos a clamar al Señor, a pedirle al Señor a que derrame su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y verdad que Él a través de su luz nos ilumine, especialmente a mí, que me guíe. Yo voy a estar pidiendo por ti, hermano, voy a estar pidiendo por ti, querido amigo, y yo quisiera que tú ahí a la distancia, donde quiera que estés, que para Dios no hay nada de distancia, no hay distancia, no hay tiempo. Dios es un eterno presente, Él está en todo tiempo, en todo lugar, es un omnipresente, omnipotente. Quisiera que ahí donde estás, tú también ores por mí para que el Espíritu Santo me guíe y poder transmitir este mensaje que en esta noche quiere compartir con nosotros el Señor. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te doy gracias, alabo y bendigo tu santo nombre. Gracias te doy, papito precioso, en el nombre de Jesús, porque me has llamado a compartir tu palabra. Sé que desde el bautismo tú me has llamado a ser sacerdote, a ser profeta, a ser rey. Y en esta noche, Señor Jesús, quiero tomar esa gracia que tú me has dado a través del bautismo, de poder profetizar, de poder no solamente el profeta, Señor, tú nos lo has enseñado, que no es aquel que nomás adivina el tiempo o pronostica tiempos y eso, sino que es aquel que denuncia, que anuncia y que denuncia lo que a veces está incorrecto también. Señor Jesús, por favor, ayúdame. Pon palabras en mis labios a través de tu Espíritu Santo. Yo necesito de tu luz, necesito de tu gracia, necesito de ti en este momento, como siempre lo has hecho, Señor. Te pido a que tú me ayudes. Yo solamente soy un simple instrumento en tus manos, Señor. Yo me abandono en tus manos, me abandono en tu presencia, me abandono en ti, Señor Jesús, para que a través de tu Espíritu Santo tú me ilumines. Espíritu Santo de Dios, bendito seas, Espíritu Santo. Te alabo, te adoro, te exalto y también te amo. Y te invito, Espíritu Santo, a que vengas a mi corazón en este momento. Toca mi corazón, toca mi mente, toca mis labios, toca todo mi ser. Ven, Espíritu Santo, te invito a que te sigas manifestando como lo has estado haciendo siempre en mi vida, en mi corazón, en mi persona, para que estas palabras que salgan de mis labios no sean palabras mías, no sean pensamientos míos, no sea lo que yo sienta, lo que yo pienso, lo que yo crea, sino lo que tú, Espíritu Santo, vengas a poner en mis labios. Bendito Espíritu Santo de Dios, por favor, ayúdame, asísteme, ilumina ese lugar que a lo mejor está oscuro en mi vida todavía. Ilumíname, Espíritu Santo. Sé tú mi abogado, sé tú mi consolador, sé tú mi luz, sé tú mi fortaleza, Espíritu Santo. Y santifícame como tú eres santo, Espíritu de Dios. También te pido por mis hermanos que en este momento se van a conectar, los que ya están conectados, por lo que a lo mejor van a ver esta evangelización, Espíritu de Dios, en algunos días. Te pido por ellos para que tú los fortalezcas, los llenes, los guíes y les des de tu paz. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo de Dios. Santísima Madre Virgencita María, te pedimos, Santa Madre de Dios, a que ruegues por cada uno de nosotros. Ruega por las necesidades de mis hermanos. Ruega por mí, por mi familia, por todos los que me rodean, mis amigos, mis compañeros, todos aquellos que me rodean. Y por aquellos también que a lo mejor me critican, por aquellos que a lo mejor también no les gusta el mensaje de tu Hijo amado Jesús, o como yo se los explico, mamita preciosa. Intercede por ellos y cúbrelos con tu manto, igual que a mí. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Pues bien, mis queridos hermanos,
Es una bendición estar con cada uno de ustedes. Como yo siempre les digo, los invito, si tú sientes en tu corazón compartir este mensaje, compartir esta evangelización, tú lo puedes hacer ahí en tus redes sociales. Así que tú puedes compartirlo en cualquier página, en Instagram, en Twitter, en lo que sea, ¿verdad? Y si tienes tu página de YouTube o como sea, querido hermano, compártelo. Estás invitado a que compartamos la palabra de Dios. Bien, mis queridos hermanos, yo quisiera saber también de dónde nos ven, porque yo veo que hay muchos que le ponen el dedito, ponen un corazón y eso. ¿De dónde nos ven? ¿De dónde me ven? ¿De dónde escuchan este mensaje de la palabra de Dios? Así que conéctate y escríbeme a ver de dónde nos escuchas y comparte también esta evangelización. Hermanos, este es un tema bastante controversial, este es un tema bastante fuerte. Este es un tema en el que a lo mejor muchos estarán de acuerdo, muchos no estarán de acuerdo, pero como yo siempre digo, yo vengo a compartir la palabra del Señor, vengo a compartir lo que se está viendo actualmente aquí yo puedo decirlo aquí en este estado, en esta ciudad, porque muchas veces, hermanos, nosotros no alcanzamos a ver lo que está pasando, por ejemplo, en México, lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en nuestros países, ¿verdad? Pero sabemos qué es lo que está pasando en este momento aquí en Estados Unidos, donde vivimos, ¿verdad? Nuestra región. Y es algo lamentable, es triste lo que está sucediendo, pero queridos hermanos, esto ya se veía venir, esto ya está profetizado. Ahora sí que, como dice un canto, las escrituras se están cumpliendo. En pocas palabras, se están cumpliendo, mis queridos hermanos. Y este tema se titula El misterio de la iniquidad. Misterio de iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? En algunas partes estuve yo investigando y estudiando. Realmente lo que es iniquidad es pecado, es todo lo contrario a la gracia de Dios, es todo lo contrario a lo que Dios quiere, ¿verdad? El misterio de iniquidad es el poder espiritual activamente opuesto a Dios y al evangelio de su amor. Escuchen bien, el misterio de iniquidad es el poder espiritual activamente opuesto a Dios y al evangelio de su amor. ¿Por qué digo eso? Porque, hermanos, tristemente la otra vez yo estaba compartiendo, creo que fue uno de los primeros temas que tengo en YouTube, que se titula hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. En Isaías capítulo 5 versículo 20, escucha lo que dice la palabra de Dios. Hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ay de ustedes, y eso es lo que está pasando. El misterio de iniquidad es eso, que convierte, querido hermano, para muchos ahorita hablar del amor de Dios, para muchos hablar de que, por ejemplo, la unión entre el mismo sexo y todo eso es pecado. Al estar hablando de eso, ya la gente ahorita ya se ha perdido, ¿qué dicen los valores? Lo que antes se hacía a escondidas ahora se hace público. Lo que antes se hacía a escondidas ahora se hace público. ¿Por qué? Porque el misterio de iniquidad, ese misterio de pecado, ese misterio, querido hermano, de tanta perversión, ya no se está ocultando, se está viendo. Eso existía, sí, se escondía, se hacían por ejemplo, como decía, el otro día compartía la palabra de Dios con ustedes, cuando, se me fue ahorita el nombre, pero este hombre que le dice Jesús, para nacer de nuevo tienes que nacer de agua y del Espíritu, ¿sí? A ver si alguien me puede ayudar ahí. Y dice la palabra de Dios que de noche fue a ver a Jesús. De noche fue a ver a Jesús. ¿Qué significa eso? Yo les explicaba que cuando tú dice la palabra de Dios que viajabas de noche o ya entraba la noche, o sea, significa pecado, ¿sí? Entonces, querido hermano, ahora se han perdido los valores. Lo que antes se hacía a escondidas ahora se hace ya en público. O sea, ya, ahora sí, como dicen, va sin vergüenza, pues. Lo bueno se ridiculiza y lo malo se alaba. Lo bueno se ridiculiza y lo malo se alaba. Gracias, es cierto, Nicodemo, cuando Nicodemo llega con Jesús. Ahora, querido hermano, ya todo lo bueno, si tú hablas de lo bueno, ya la gente te llama como, ¿cómo se dice? Anticuado,
eso ya es para los viejitos, eso ya hay que actualizarse a lo que el mundo es ahora, que el mundo está avanzando. Mentiras, querido hermano. La palabra de Dios dice que su palabra es eterna para siempre. Podrá pasar cielos y tierras y todo, querido hermano, podrán pasar, pero su palabra jamás pasará, jamás terminará, jamás. ¿Por qué? Porque Él es un eterno presente. Amén. Así que ese es el misterio de iniquidad. Yo quisiera ir un poquito más atrás para que podamos entender, queridos hermanos, por qué. A lo mejor tú te preguntas, el misterio de iniquidad, ¿por qué? ¿De dónde viene? Etcétera, etcétera. Tienes toda la razón. Dice, nosotros los que hemos estudiado la palabra de Dios y los que hemos estudiado catecismo, lo que hemos más o menos leído el catecismo de la Iglesia Católica, sabemos que antes de que Dios creara el universo, antes de que creara el mundo, antes que diera vida y todo eso, queridos hermanos, sabemos que Dios creó, o sea, Él creó a los ángeles. Él tenía un ejército, bueno, un gran ejército de ángeles, pero saben, había alguien que especialmente se llamaba Luzbel, ¿sí? O sea, Lucifer. Luzbel era un ángel tremendo, dice la palabra de Dios, que él era de los más hermosos, de los más bonitos, que Dios le dio bastante poder. O sea, él como por ejemplo San Miguel Arcángel, como San Rafael, San Gabriel, ¿verdad? San Miguel, que es el guerrero de Dios. A este ángel dice que le dio bastante poder, era hermosísimo este ángel, pero ¿qué fue lo que pasó? Le entró la soberbia, o sea, no quiso servir a Dios, se le rebeló a Dios. Desde ese entonces, querido hermano, ha empezado el misterio de iniquidad, o sea, del pleito de esta criatura de Dios con el Creador. No sé si me explico, pero hay un pleito entre la criatura con el Creador. Como nosotros, por ejemplo, estamos invite y invite, hay que ir a las clases, que hay que ir al grupo, que hay que ir a la iglesia, que hay que alabar al Señor, que hay que aceptar al Señor y todo eso. Y no, siempre estamos en pleito, ¿verdad? ¿Por qué? Por ese misterio de iniquidad. Desde ese entonces viene el misterio de iniquidad. Desde ese entonces viene la maldad, ¿verdad? En el corazón de este ángel de luz que no quiso servir a Dios. Empezó el misterio de iniquidad. Y en otras partes le llaman impiedad. El misterio de iniquidad o la impiedad, que también, ¿verdad? No van en contra de Dios. La piedad es tener hambre. Piedad, tener hambre de Dios. Quiere conocer más de Dios, orarle a Dios. O sea, tienes esa necesidad, ¿verdad? Espiritual, pero la impiedad es todo lo contrario a la piedad, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, ok, venimos avanzando desde ese entonces, cuando Dios creó a los ángeles, cuando le dio el poder a Luzbel, que era un ángel hermoso. Hermano, cuando Dios crea al mundo, cuando crea el universo, cuando crea todo, también creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó, dice la palabra de Dios en Génesis. Hermanos, ¿y qué fue lo que pasó ahí cuando dice la palabra que Dios vio que todo era bueno, pero que el hombre estaba solo? Y Dios, ¿verdad? Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una compañera, dice la palabra de Dios en Génesis. Ustedes lo pueden buscar. Yo nomás les estoy dando como una introducción para que tengamos la idea del porqué de todo este problema de pecado, de iniquidad. Entonces, queridos hermanos, ese mal que muchas veces lo hemos escuchado, el enemigo, el diablo, como tú le quieras llamar, ¿verdad? Sedujo a Eva y le dijo que comiera del fruto del conocimiento, o sea, de ese árbol de conocimiento, ese fruto, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Ahí es donde entró el pecado, querido hermano, al mundo. Entró la iniquidad al corazón del ser humano. Y no solamente comió ella, le dio de comer a él. Y total, fue un despapayo, fue un descontrol. Entró el pecado. También la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Querido hermano, de ahí viene todo ese misterio de iniquidad. Empezó lo malo. Tuvieron hijos, Caín y Abel. ¿Quién mató a quién? Imagínense ustedes, hermanos. Ahí empieza el problema, ese misterio de iniquidad. Por eso ya existía. Esto no es nuevo. Simplemente que ahora, querido hermano, y tristemente, ¿cómo se puede decir? Ahora sí que ya se está mostrando de una forma descarada, de una forma en que ya no se esconde. Ahora lo hace a diestra y siniestra, dijeran mis hermanos, ¿verdad? Mexicanos.
a diestra y siniestra. Pues bien, mis queridos hermanos, ahora, como lo digo, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, alaban todo lo malo, el misterio de iniquidad. Vamos a ver, queridos hermanos, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, vamos a buscar la palabra de Dios. 2 Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 3 en adelante. Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Ahora sí, ya entrando al tema, porque les di una pequeña historia, ¿verdad? Para poder entender el misterio de iniquidad, de dónde, por qué. Tiene un origen, sí, tiene un origen. Queridos hermanos, y lo más triste que también hay en ese misterio de iniquidad es de que Dios nos ha dado un libre albedrío. Libre albedrío. ¿Alguien me puede escribir ahí qué significa libre albedrío? Si no lo saben, escriben no sé. Me puedes explicar para yo decírselo, pero yo sé que ahí hay hermanos que están conectados que saben qué significa el libre albedrío que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Pero escuchemos qué dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 3 en adelante. Vamos a ver. Específicamente del versículo 3 al 8. 3 al 8. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 3 al 8. Así que si alguien puede escribir qué significa el libre albedrío, para que nuestros hermanos también vean, los que están conectados. Dice la palabra de Dios: no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. ¿No recuerdan que se lo decía cuando estaba con ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene, para que solo se manifieste a su debido tiempo. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene. Entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. Palabra de Dios, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios, queridos hermanos? El misterio de iniquidad ahora ya se está viendo. Ya se está viendo, mis queridos hermanos. Imagínense que San Pablo, por eso les estaba dando una historia al comienzo, mis hermanos. Imagínense que San Pablo, ya lo que son estas cartas de Tesalonicenses se escribieron más o menos entre los 60 años, en el año 60, por ejemplo, cuando se escribieron las cartas, o sea, después de Cristo, más o menos en el año, por ejemplo, Jesús vivió 33 años, desde ahí, desde el nacimiento de Jesús, se empiezan a contar los años, o sea que más o menos como 30 años después de que falleció Jesús, 28, 30 años después de que Él falleció, ¿verdad? No, y no es que esté muerto, no quiero decir que esté muerto, Él resucitó y subió al cielo, así que mis queridos hermanos, después de eso, se escribieron estas cartas. Y San Pablo dice: no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y dice aparecer en el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado, dice, divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Imagínense ustedes, mis queridos hermanos. Y dice: ¿no recuerdan que se lo decía cuando estaba con ustedes? San Pablo ya decía eso cuando estaba vivo, cuando él estaba caminando en esta tierra, mis queridos hermanos. San Pablo ya lo decía. Entonces, está ocurriendo. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿esto ya está ocurriendo en este mundo? ¿Ya está ocurriendo en tu ciudad? ¿Ya está ocurriendo en nuestro país? ¿Ya está ocurriendo en el mundo entero? Yo quiero que tú te preguntes, analices, veas un poquito más allá, mis hermanos. Veamos un poco más allá, porque tristemente a veces nomás vemos a nuestro alrededor. Pues aquí está todo bien, pues tranquilo. No, Señor, tenemos que ver mucho más allá. Dice la palabra: no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer
el adversario de la religión. Hay muchos adversarios de las religiones. Hay muchos adversarios, queridos hermanos, ahorita. Hay muchísimos. Quieren cerrar los templos, quieren callar a los predicadores, quieren callar a los sacerdotes que están diciendo la verdad. Por eso les decía al principio que el misterio de iniquidad, el misterio de pecado, de tantas cosas que está habiendo en el mundo, mis queridos hermanos, están parando a muchos sacerdotes. Sacerdotes que están denunciando, están siendo verdaderos profetas que denuncian como Juan el Bautista. Cuando le dice al rey, ¿verdad? No te es lícito tener a la mujer de tu hermana como esposa. O sea, no es permitido. Que era pecado. ¿Qué fue lo que le pasó a Juan? Le cortaron la cabecita, se la cortaron. Y eso es lo que está pasando ahora, mis hermanos. Ahora está sucediendo. No es que esté atacando a mi propia iglesia ni nada de eso. Yo amo a la iglesia católica. Yo amo lo que enseña, lo que es su doctrina y eso, mis queridos hermanos. Pero lastimosamente hay muchos infiltrados dentro de nuestra iglesia. Hay que reconocerlo y hay que ser realistas de lo que está pasando. No solamente en el clero. No es que esté atacando a mis sacerdotes. No es que esté atacando al papa ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí hay que ver que realmente hay gente que está infiltrada. Como no pueden atacar a la iglesia por afuera, ahora lo están haciendo por adentro. Y están silenciando a los sacerdotes. Están silenciando a los predicadores. Están silenciando a medio mundo. A todo el que dice la verdad. No, pero si tú apoyas el matrimonio ya de tú sabes qué, eso sí eres bienvenido. Aplauden la maldad, aplauden el pecado, aplauden todo lo que va en contra de Dios. Pero ¿qué dice Isaías 5:20? Ay de ustedes que llaman bueno a lo malo. Ay de ustedes, dice el Señor. Ay de nosotros, hermanos, si nosotros apoyamos lo malo. Por eso tenemos que, hermanos, estudiar. Por eso, hermanos, tenemos que estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos que estudiar el derecho canónico. ¿Qué es lo que dice el derecho canónico de la Iglesia Católica? Hay que comprar los libros, el catecismo de la Iglesia, hay que comprar los documentos de la Iglesia, las cartas encíclicas. Hay que leerlas, estudiarlas, porque vendrán tiempos, hermanos, que dice San Pablo, no se dejen engañar de ninguna manera. No se dejen engañar, dice San Pablo. Pero si nosotros, hermanos, no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a conocer qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios? ¿Qué? Dice, y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, porque va a haber mucha perdición, hermanos, ya hay mucha perdición. El rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Hermanos, no me voy tan lejos. Yo sé que ustedes han visto las noticias. Yo sé que ustedes han visto lo que se está anunciando en Facebook y en todos lados. Que hay un loquito por ahí, no sé en qué parte del mundo, que dice que Él es Jesucristo, que Él es Dios, que ya regresó. Imagínense ustedes. Entonces, queridos hermanos, tengamos mucho cuidado. Conozcamos las señales realmente de cómo Jesucristo va a regresar. Amén. Dice, ¿no recuerdan que se los decía cuando estaba con ustedes? Dice San Pablo, ustedes saben que solo, dice, ¿qué es lo que ahora lo detiene? Para que solo se manifieste a su debido tiempo. Y ya está llegando el tiempo en que el misterio de pecado, de iniquidad, de maldad, se está manifestando ya, hermanos. Ya el que no lo mira es porque realmente está ciego. El que no lo quiere, o más bien no lo quiere ver, o no quiere ponerle atención. Pero hermanitos, hay que mantenernos siempre en oración por nuestros sacerdotes que son fieles, que realmente, como dice el Papa Francisco, que huelen a oveja, que tienen olor a oveja. Porque hay muchos que cuando vienen estos tiempos ahorita van a salir corriendo, no solamente sacerdotes, sino laicos también. Vamos a salir patitas, ¿para qué te quiero? Entonces hay que estar firmes con la ayuda y con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente. Lo dice San Pablo, no lo digo yo, hermanos. Imagínense ustedes, en el año 60, cuando se escribió Segunda de Tesalonicense, ya San Pablo decía esto: la fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene. Falta que desaparezca el que la retiene. ¿Y qué es lo que lo está reteniendo, hermanos? Mucha oración, mucha oración de sacerdotes, de religiosas,
¿sí? De monjes, de laicos, de todos aquellos que están doblando rodilla ante la presencia de Jesús sacramentado, la retiene. También la Santa Eucaristía, presencia real de Jesús en el sagrario, ahí en ese pequeño pan, hermano, que no es pan, ese vino que no es vino, sino que es la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. Todavía todo eso, hermano, lo está reteniendo, pero sobre todo también dicen unos sacerdotes y obispos que también la autoridad de la iglesia todavía no se ha perdido, porque también eso es el que la retiene. La iglesia tiene autoridad todavía, pero va a llegar un momento, hermanos, en el que a lo mejor la iglesia va a perder la autoridad, y entonces sí, al perder la autoridad se va, ahora sí, como dice la palabra, se va a sentar. Aquel dice, incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios, cuando ya se pierda la autoridad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hermanos, la mayoría de nosotros somos papás, la mayoría de nosotros o de las hermanas que están conectadas son mamás. Si tú como padre pierdes autoridad en tu familia, tú pierdes autoridad sobre tus hijos, ¿qué es lo que pasa? Ya no hacen lo que tú les digas, sino que ahora tú haces lo que ellos te digan. Ese es el problema. El problema es eso, que por ejemplo, si en algún día la iglesia pierde la autoridad, o sea, nuestros líderes pierden la autoridad, ya los que se quieren sentir pequeños diosesitos, ¿verdad? Los que quieren tomar ese trono se van a sentir más fuertes que todos los demás. Dice, la fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene. Hermanos, cuántos problemas no hay, cuántas dificultades no hay, cuánta irreligiosidad no hay. Marcha descaradamente pidiendo derechos, etcétera, etcétera. Ya ustedes sabrán, son inteligentes mis hermanos. ¿Derechos de qué? ¿Derechos de qué? Si lo que es pecado y punto. Ahora que hay que bendecir a nuestros hermanos que tienen otra inclinación sexual, que hay que bendecirlo. Bueno, sí hay que bendecirlos cuando están en gracia de Dios, cuando no están cometiendo sus actos perversos. Me perdonan, tal vez tienes un familiar, tal vez tienes un amigo, tal vez tu hijo, tal vez tu hija, lo que sea. Pero yo te tengo que decir la verdad, si está cometiendo sus actos perversos, ¿cómo vas a bendecir eso? No se puede bendecir el pecado, mis hermanos, es lógica nada más, y aparte lo que dice la palabra de Dios. Y en muchos lados ya se está perdiendo esa autoridad, ya se está perdiendo eso. El misterio de iniquidad se está infiltrando dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros grupos, se está infiltrando. Ese es el problema, mis queridos hermanos. Y ya antes, en el año 2012, y esto ya se ha venido. Sí, San Pablo lo decía, mis hermanos, pero Monseñor Héctor Agüer hablaba de esto en el año 2012 y él dice, leyes que se aparentan de la recta razón, leyes que aparentan la recta razón y se convierten en leyes injustas. Son leyes de violencia y no justas. Son leyes injustas. Inclusive el Papa, el Santo Padre San Juan Pablo II, él decía, escuchen esto que decía, a mí me encantó esto porque escuchen, esas leyes es como si no existieran y por lo tanto no pueden ser obedecidas. Escuchen qué decía San Juan Pablo II, esas leyes es como si no existieran y por lo tanto no pueden ser obedecidas. Ahora, ¿cuántas leyes no quieren aprobar? Le quieren quitar el derecho a los padres sobre los hijos, quieren quitar el derecho de libre expresión, quieren quitar todas esas cosas, hermanos. ¿Y qué dice? Hablando del misterio de iniquidad, ¿qué dice San Juan Pablo II? Esas leyes es como si no existieran y por lo tanto no pueden ser obedecidas. Hermanos, cuando pase esto en tu parroquia, cuando pase esto en tu diócesis, cuando pase esto en tu casa, en tu trabajo, en donde sea, que son leyes injustas, son leyes que maltratan a los demás, son leyes que perturban, que llevan, que llegan a ser peor que Sodoma y Gomorra, en pocas palabras, hermanos. No puede ser de Dios. Y nosotros, principalmente, nosotros los cristianos que somos católicos, cristianos católicos, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchos que les gusta tener un pie acá y les gusta tener el otro pie allá. O sea que, ¿con Chana o con Juana? ¿Con Juana o con la cubana? Total, ¿con quién te quieres quedar? Dice el Señor,
o conmigo o contra mí, punto. Para Él no hay intermediario, o sea, no hay punto intermediario, de así como que a lo mejor le voy a pensar, le voy a intentar. No, ¿estás con Él o no estás con Él? Entonces, queridos hermanos, ¿qué dice la palabra? Entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de borrar con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. El misterio de iniquidad va a seguir obrando, va a seguir trabajando, va a seguir haciendo de las suyas, y va a ganar y se va a llevar y va a arrastrar muchas almas al infierno. Me perdonan que a lo mejor sea duro con eso, pero va a llevar a muchas almas al infierno. Y si, hermano, tú no te preparas, si no preparas a tu familia, no preparas a los que te rodean, también se irán tú y todos los tuyos también, si no te preparas. Pero dice la palabra de Dios, hermano, sí va a tener triunfo, sí va a llevarse unas almas, sí va a tener un par de años, no sé cuántos años, solamente Dios sabe. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? A quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. Con un soplo de su boca, imagínate, con eso va a derribarlo, con eso va a tumbarlo, con eso va a acabar con él, querido hermano. Imagínate tú. Tremendo el poder de Dios, con un soplo simplemente va a barrer con todo eso. Y quiero seguir leyendo ahí mismo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 12. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad, porque les gustaba más el mal. Palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros. Hermanos, sí van a hacer milagros, sí, va a haber milagro y tantas cosas, pero dice señales y prodigios al servicio de la mentira. ¿Al servicio de qué? Del misterio de iniquidad, de pecado, de mentira, hermano. Para engañar y pervertir a todos los que han de perderse. Parece que dice para engañar y pervertir a todos los que han de perderse. ¿Tú quieres perderte? ¿Quieres salvar tu alma? ¿Quieres salvar tu familia? ¿Quieres salvar a tu nación? ¿Quieres salvar a tu parroquia? ¿Quieres salvar a tu grupo? ¿Quieres salvar a todos aquellos que te rodean? Pues no te dejes engañar. No te dejes engañar. Porque dice la palabra para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Hay que aceptar la verdad. ¿Y quién es la verdad, hermano? Jesús. Jesús es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Hay que aceptarle a Él. Dice: por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Dios sí lo permite. De alguna manera Dios lo permite. Hermanos, porque, ahora ahí viene lo que les preguntaba hace un momento. ¿Qué significa que Dios nos ha dado ese libre albedrío? Dios nos ha dado libertad, es cierto, el hermano ahí lo compartió, lo escribió. Es esa libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Tú a dónde decides ir? Es la libertad, querido hermano, que Dios nos dio de poder escoger. El libre albedrío es la libertad que Dios nos da de decirle sí a Él o no. Somos libres nosotros de decir. Dios no nos forza. Dios no nos pone así como que un castigo. Dios no nos manda una enfermedad así como que nomás por así. No. Pero, querido hermano, ese libre albedrío que lo tenemos lo estamos utilizando mal. Se está utilizando mal. Y en vez de servirle a Dios, en vez de aceptar al Señor, en vez de agradarle a Él, nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Estamos pecando, no solamente con yo no voy al baile. ¿Y tú crees que nomás porque vas al baile pecas? Yo no tomo, y nomás porque crees que tomas, ¿con eso pecas? Pero es que yo soy buena gente, mira, yo ayudo a los demás. Y nomás porque crees que ayudas a los demás, ¿no pecas?
Hermano, tú pecas con tus ojos, pecas con tu pensamiento, pecas con tu boca, pecas con tus oídos. Sin que te des cuenta, estás pecando. ¿Por qué? Porque, hermanos, somos de barro, somos tierra. Y por eso tenemos que vencer nuestro ser. Tenemos que vencer esos que son tres enemigos del humano, de nosotros los cristianos, que es la carne, que es el diablo y el mundo. Tenemos que luchar mucho. Esos son los tres enemigos del cristiano. Tenemos que luchar mucho contra eso. Dice, por eso Dios le está enviando la fuerza del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. A muchos, hermanos, no nos hagamos loquitos, no nos hagamos de la vista gorda. Nos gusta más el mal, siendo sinceros. Pero, hermano, hay que pedirle la gracia a Dios todos los días de no pecar. Yo sería mentiroso decirles, no peco, yo no... No, sí. Pero yo le pido al Señor que me dé la gracia de todos los días de tan siquiera dejar de decir una mentira menos, una mala palabra menos, de pensar algo mal. O sea, dejar todo eso, hermanos. Es duro, es difícil, sí. Pero hay que hacerlo, mis queridos hermanos. Hay que hacer lo que el Señor le agrada, que es lo que Él quiere. Amén. Por eso el misterio de iniquidad, hermano, es todo lo que se opone a Dios. Es un anticristo. Todo lo que se opone a Dios. El misterio de iniquidad es la apostasía. Es un anticristo, es un impío. Hijo de la perdición, el adversario, el mal. Eso es el misterio de iniquidad, mis queridos hermanos. Ese es el misterio de iniquidad. Ahora yo quisiera que todos, o ahí donde estás, yo quisiera que anotaras. Quisiera leerte lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, porque no solamente qué es lo que dice la palabra de Dios, sino qué dice el magisterio de la Iglesia, qué dice la doctrina de la Iglesia. Esto es lo más bonito de nuestra Iglesia, que no solamente tiene la palabra de Dios, o sea, lo que es la palabra de Jesús, sino que también está explicado en el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Y a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 385. Escríbelo bien. Numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 385. Dice el Catecismo de la Iglesia: Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas, y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Buscaba el origen del mal y no encontraba solución. Dice San Agustín, decía, buscaba el origen del mal y no encontraba solución, dice San Agustín. Y a su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo, porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es único y vencedor. Eso es lo que dice, queridos hermanos, el magisterio de la Iglesia Católica en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 385. ¿Qué dice? La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de gracia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia, hermanos. No hay que tenerle miedo, porque el bien vencerá. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. Hermanos, para poder vencer el misterio de iniquidad, para poder vencer este mal en nosotros, para poder vencer este mal en nuestra iglesia, no solamente es criticar, no solamente es juzgar al sacerdote, no solamente es juzgar al que predica, no solamente eso, sino orar. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia? Al final ya dice: debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal. Examinar, dice, la cuestión del origen del mal, hermanos, porque si no examinamos el origen del mal,
¿Cómo se va a poder vencer? No se puede vencer, dice, del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. Fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. ¿Quién es el único vencedor? Jesucristo. Él tiene todo el poder, querido hermano. Él es el que va a vencer. Aunque en este momento parezca que las tinieblas están teniendo poder, están teniendo fuerza y todo eso, mentira. Esto es solamente una fachada, esto es un engaño. Déjame decirte, hermano, no te dejes engañar por este misterio de iniquidad que está sucediendo en el mundo. No quiero atemorizarte, no quiero que te tengas miedo. Dice, si a lo mejor tienes miedo, a lo mejor tienes, inclusive hay personas que al escuchar todas estas cosas piensan que es el fin del mundo. Yo no estoy hablando del fin del mundo. Si Jesús mismo dice, yo no sé ¿cuándo es el fin del mundo? Solamente mi Padre. Pero déjame decirte, no es que Jesús en su divinidad como Dios no lo supiera, sino porque Él, como decimos en el credo, ¿verdad? Verdadero Dios y verdadero hombre. Él como hombre, como ser humano, menos en el pecado, Él no sabía. Porque yo le decía un día a mi hija, me dice, ¿a poco Jesús es Dios? ¿No era un hombre normal y común y corriente? Le digo, no. Bueno, sí, era un hombre común y corriente como nosotros, menos en el pecado. Y Él actuó como hombre aquí en la tierra, como ser humano, menos en el pecado. Él no cometió ni un solo pecado, hermano. Por eso cuando le preguntan, ¿cuándo es el fin del mundo? ¿Cuándo? Él dice, ni siquiera yo sé. No sabía. ¿Pero por qué? Porque actuó como ser humano. Pero tú crees que como Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es uno, en tres divinas personas. ¿Tú crees que no sabes? Sí, pero no actuó como Dios, sino como un ser humano. ¿Sí? Entonces, solamente en Él, queridos hermanos, va a haber salvación. Solamente Él es el camino. No dice, hay muchos caminos. No, Él es Él. Él, cuando dice la palabra de Dios, dice el camino, Él es el camino. Solamente en Él hay salvación. No tengas miedo. Les decía, hay personas que ni van a dormir, piensan que es el fin del mundo, se va a acabar el mundo, mis hijos. ¿Qué voy a hacer con las 200 vacas que tengo? ¿Qué voy a hacer con los 10 carros? ¿Qué voy a hacer con las 5 casas que tengo? ¿Qué voy a hacer con el negocio de no sé qué que tengo? El $1,000,000 que tengo en el banco. Deja de preocuparte por eso. ¿De qué te sirve, hermano, ganarte el mundo entero si vas a perder tu alma, tu vida, tu familia? ¿De qué te sirve? Aunque tengas los millones y millones de dólares en el banco, de nada te sirve. No vas a poder comprar nada. Y dice San Agustín, buscaba el origen del mal y no encontraba solución. Buscaba el origen del mal, porque si tú vas, hermano, a buscar quién cometió el pecado, el padre está mal, aquel está mal, ese grupo está mal, etcétera, etcétera, nunca vas a encontrar solución. Pero al final nos da ese tips que dice, debemos por tanto examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada en nuestra fe en el que es su único vencedor. Jesús es el único vencedor. Pero al inicio dice, Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Todas sus obras son buenas, hermanos. Eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 385. Por eso yo quiero que tú pongas atención, quiero que tú en esta noche abras tus ojos, queridos hermanos, abran sus ojos espirituales. Porque nuestros ojos físicos a lo mejor están bien, como sea, entendemos, escuchamos y eso, pero hay que abrir nuestros ojos espirituales para ver mucho más allá, ¿sí? Dice Romanos capítulo 5, versículo 20, dice Romanos 5:20, donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. En este momento, hermano, está sobreabundando el misterio de iniquidad, ese pecado, todo lo que va contrario a la gracia de Dios, se está haciendo inmenso. Pensamos que nunca va a acabar. Sí, va a tener un fin, es promesa de Dios, que con su propia boca, dice la palabra de Dios, que con un soplido de su boca, cuando Él regrese en gloria, con un solo suplido, así, va a acabar con todo eso. No tiene poder, hermanos. No tiene poder el misterio de iniquidad. Pero Romanos 5:20, San Pablo a los romanos dice la palabra de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, mis queridos hermanos. Yo quisiera también que fuéramos a Primera de Timoteo. A ver, para ver qué es lo que nos dice Segunda de Timoteo, mis queridos hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 3.
Segunda de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 en adelante. El otro día les compartía este mismo mensaje, pero explicado de otra manera. Ahora yo quisiera que tú escucharas, hermano, qué de cabeza está este mundo. Qué mal está este mundo. Yo nomás quiero decirte realmente lo malo que está este mundo, para que tú veas. Yo quiero que escuches, que analices. No te obligo ni nada de eso. Ya tú decides si sí o si no, pues ahí tú ves. Pero yo te traigo la palabra de Dios, pero en 2 de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al versículo 9. Vamos a leerlo de corrido. 2 de Timoteo del versículo 1 al versículo 9. Pero gracias, ahí está bien, del 1 en adelante. Has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles, dice San Pablo a Timoteo. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. No tendrán cariño ni sabrán perdonar. Serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Ostentarán apariencia de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Evita a esa gente. De esta clase son los que se meten por las casas engatusando a mujeres infelices, llenas de pecados, movidas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Del mismo modo que Janés y Jambres se opusieron a Moisés, también ellos se oponen a la verdad. Son hombres de mente pervertida, descalificados en cuanto a la fe, pero no irán muy lejos, pues su locura será desenmascarada a la vista de todos, como les pasó a aquellos. Palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? No, lo malo nunca jamás podrá. Nunca jamás podrá, hermanos. Podrá tener la atención, obtener la atención un buen momento, unos cuantos años, con todo lo que está pasando ahorita. Con todo, tristemente, inclusive lo que está pasando ahorita en nuestra iglesia, mis queridos hermanos. Hermanos, yo los invito a ustedes, todos los que están conectados y los que van a ver este video en el futuro, oremos por el Santo Padre, por nuestro Papa, el Santo Padre Francisco. Hay que orar por él. Hay que orar por los sacerdotes. Hay que ofrecer oraciones, el Santo Rosario por los sacerdotes, por los que tienen vocación al sacerdocio. Hay que orar por los diáconos. Hay que orar por las religiosas. Hay que orar por los laicos que están realmente comprometidos. No laicos que andan ahí nomás calentando bancas y disque haciendo y no sé qué tanto. No, verdaderos laicos que están comprometidos y están denunciando, están siendo verdaderos profetas, anunciando y denunciando la maldad, porque sí los hay, sí los hay. Hay que orar por nuestro sacerdote, por el clero. Hay que orar por la iglesia, queridos hermanos. Hay que orar por la iglesia. Pero tristemente, hermanos, todos sabemos lo que está pasando en Alemania. Todos sabemos lo que está pasando en ese país. Obispos, sacerdotes, diáconos, inclusive religiosas, que están totalmente dando un mal ejemplo. Están llevando muchas almas a la perdición. El misterio de iniquidad, de pecado, queridos hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si yo vengo algún día, hermanos, yo lo digo como dijo San Pablo. Si algún día alguien les viene a predicar otro evangelio que no sea lo que yo les he predicado, dice San Pablo, sea anatema, sea maldito. Y aunque fuera yo, dice San Pablo, y eso es verdad. Si yo, hermanos, algún día les vengo a platicar de no sé qué cosa, sin base bíblica. Imagínate, querido hermano, que por ahí en Alemania ya viene para acá y ya está en todos lados, que hay que bendecir a nuestros hermanos que tienen otras inclinaciones. Y lo dije y lo sostengo. Si vive en gracia de Dios, si no es practicante de ese pecado, se puede bendecir. Todo el que está en gracia de Dios se puede bendecir. Pero el que vive en pecado, el que se está revolcando con alguien de su propio género, ¿cómo va a ser bendecido? Y en Alemania lo están haciendo. Inclusive también hay monjas en ese mismo país, queridos hermanos, de que ya están exigiendo
Se está diciendo y están pidiendo que se le dé el derecho a la mujer, a las monjas, de ser sacerdotisa. Ya se imaginarán ustedes una sacerdotisa ahí celebrando la Santa Eucaristía. Y a lo mejor en ese país sí se va a hacer. ¿Por qué? Porque el misterio de iniquidad ya está pervirtiendo y está engañando a muchos, mis queridos hermanos. Si nosotros no nos preparamos, si nosotros no leemos la palabra de Dios, también a nosotros nos van a arrastrar, a nosotros nos van a engañar. Por eso hay que leer la bendita palabra de Dios. Y no hay que llevarnos por el falso amor, por el falso, ¿cómo le llaman? Se me fue esa palabra ahorita. No dejarnos llevar por el sentimentalismo. De decir, ay no, pero es que Él es el Padre. Ay no, pero es que Él es un sacerdote. Sí, le debemos obediencia a nuestros sacerdotes, siempre y cuando hagan el bien, estén correctamente. Bueno, yo tampoco voy a decir, por ejemplo, mi sacerdote de aquí está haciendo esto públicamente en un video en vivo. No lo voy a hacer. Si yo veo algo incorrecto, yo iría y se lo diría a él personalmente. Yo iría y se lo diría personalmente, que no está bien y está en contra de la doctrina de la iglesia y en contra de la palabra de Dios. Ya si lo acepta, bueno. Y si no lo acepta, bueno, yo ya me libré de algo. Entonces, mis queridos hermanos, hay que orar mucho por nuestros sacerdotes, hay que orar mucho por los obispos, hay que orar mucho, mis queridos hermanos, por la iglesia. Y es verdad, no hay que dejarnos guiar por la falsa humildad. Ay, es que yo soy humilde, ¿qué le voy a decir al hermano Tomás? ¿Yo qué le voy a decir al hermano no sé qué? Ay, pobrecito, se va a ir del grupo, se va a ir de la parroquia, ya no va a querer tocar la guitarra, ya no va a querer ser lector. Eso es falsa humildad. Ya dejémonos de babosada nosotros, hermanos. Ya dejémonos de eso. Porque muchos de los culpables somos nosotros, los líderes. Le estoy hablando a los líderes, los que son líderes de ministerios. Líderes en ministerio hispano, en ministerios de catequesis, en líderes de grupos de oración, líderes en toda la iglesia, en todos los rangos. Nosotros los líderes somos culpables. ¿Por qué? Porque por la falsa humildad dejamos entrar a ese lobo disfrazado de oveja. Nomás por la falsa humildad. ¿Qué dirá? Pobrecito, no le dieron chance en ese grupo, hay que meterlo aquí. No te estás dando cuenta que estás metiendo a un lobo disfrazado de oveja. Dice San Pablo, evita a esa gente. De esa clase son los que se meten por las casas de las mujeres, dicen, engatusándolas, llenas de pecado, movidas por toda clase de pasiones. Hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos. Lean 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante. Léanlo en su casa detenidamente y escuchen la voz del Señor en sus corazones. Hay que escuchar la voz de Dios en nuestros corazones, mis queridos hermanos. Ahora los obispos, los sacerdotes, los laicos, todos aquellos que están denunciando todo este mal, están siendo atacados. Están siendo atacados, mis queridos hermanos. Vamos a leer 2 Corintios. Vamos a ver otra vez. Vamos a los Corintios. 2 Corintios capítulo 11 versículo 3. 2 Corintios capítulo 11 versículo 3 al 4. A ver qué nos dice la palabra de Dios ahí. 2 Corintios capítulo 11 del 3 al 4. 11, 3, 4. Dice la palabra de Dios: y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva a su astucia. Dice San Pablo, y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes, para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron, y lo aceptan sin dificultad. O sea, San Pablo ya está diciendo, y lo aceptan así sin dificultad. Ahora nos vamos, hermanos, ahí mismo 2 Corintios capítulo 11, vamos al versículo 13. Ustedes lo pueden leer todo en su casa, desde el versículo, todo el capítulo 11, léanlo. Ya leímos el 13, el 4, ahora vamos a ir al 13, del 13 al 15. En realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues, si Satanás se disfraza de ángel de luz.
No es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Palabra de Dios. Hermanos, esto está escrito y lo digo. Cualquier laico, cualquier católico, cualquier sacerdote, con todo respeto, pero realmente hay algunos que de por sí que se están saliendo de la raya. Aquí en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Alemania, por ejemplo, se están saliendo de la raya. Ya no están obedeciendo al Papa. Hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? En realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque van a venir ahorita. El misterio de iniquidad está tan fuerte en el mundo, que ahorita cualquier pelón viene y a querer predicarles. Dice que la palabra de Dios, dice que el no sé qué. Pero yo siempre les he dicho, hermanos, lo dije, lo digo y lo sostengo. Si tú quieres compartir la palabra de Dios, fórmate. ¿Cómo caramba se nos ocurre compartir la palabra de Dios? ¿Cómo se te ocurre querer compartir la palabra de Dios? O dar una enseñanza o lo que se te venga en tu cabecita. Si no te formas, ¿de dónde vas a sacar tú las ideas? ¿De dónde vas? No solamente ideas, hermano. De esto no se trata de ideas. Se trata de qué es lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica en el catecismo de la Iglesia, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Y ese es uno de los problemas. Que a cualquiera se le ocurre compartir la palabra. No, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Esto es espada de doble filo. O bien llevas a las almas a la vida eterna, o bien las llevas y las hundes. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso yo invito a todos a que se formen. No esperen hasta el día de mañana. No esperes el día de mañana. Ahora mismo, fórmate, querido hermano. Es bueno buscar las enseñanzas por YouTube de los sacerdotes y eso, pero pregunta en tu parroquia si hay formación. Ve y fórmate. No hay nada mejor que ir a nuestra parroquia a formarnos, porque algunos se escudan y dicen, no, es que yo ya escucho al padre no sé qué, yo ya escucho al hermano no sé qué y no sé cuánto. Es bueno, sí, pero no te quedes con eso. Eso no basta, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado. Dice, en realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, dice San Pablo a 2 Corintios, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, Satanás también se disfraza de ángel de luz. No es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Palabra de Dios. Su fin será el que se merece, dice, sus obras. Por eso hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos. Si lo que ellos enseñan, si lo que cualquier predicador, yo simplemente estoy pasándote lo que dice la palabra de Dios, aquellos falsos apóstoles, porque vendrán, ya están, hermanos, ya están ahí. Da tristeza que hay muchos que ahorita en este momento, por ejemplo, yo estaba viendo en algunas transmisiones que hacen algunos hermanos que están denunciando, que están siendo verdaderamente profetas en este momento, en estos tiempos. Yo estoy viendo cómo atacan al Papa Francisco. Estoy viendo cómo lo atacan tremendamente. Nosotros no somos quienes para juzgar al Papa Francisco. No somos quienes para juzgar a los obispos ni nada de eso, hermanos. Pero sí, yo les he dicho, hay que orar por los obispos. Hay que orar por aquellos que no están aceptando o están cambiando la palabra de Dios. San Pablo mismo dice que sea maldito aquel que traiga un evangelio diferente, que anuncie algo diferente. Hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos. Hay que abrir los ojos y hay que abrir el entendimiento. ¿Pero cómo? A través de la oración, del estudio de la palabra de Dios. Si lo que se enseña está fuera de la doctrina y de la Biblia, es un hereje. Todo aquel que enseña, que da una enseñanza que está fuera de la Biblia, luego tú vas a captar, hermano. Tú vas a entender que está fuera totalmente de la palabra de Dios. Tiene que ser herejía, tiene que ser un hereje, ¿no? No importa, aunque sea un gran predicador, aunque sea un sacerdote, aunque sea una monja, aunque sea quien sea, aunque sea el obispo, pero si está llevando o está guiando a la iglesia, está guiando a los feligreses a algo que es incorrecto. Por ejemplo, yo te digo ahorita, imagínate que nomás es una imaginación, simplemente es un ejemplo, no es que sea verdad, pero que un sacerdote diga, bueno, como quiera, se pueden casar los hermanos, ellos se pueden casar. Mentira.
Eso va totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios, en contra de la doctrina de la iglesia, totalmente en contra. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos. O por ejemplo, hay que darle la comunión como quiera a aquellos que apoyan el aborto, aquellos que apoyan este matrimonio, aquellos que apoyan no sé qué tanto. Que un sacerdote o que un laico diga esas palabras, que no hay problema, que hay paz, ahí va. Ese es un hereje, es un anticristo, porque anticristos son muchos, hermanos, hay muchísimos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que orar mucho por los sacerdotes, hay que orar mucho por nuestra iglesia, hay que orar mucho por nosotros mismos también. Hay que tener mucho cuidado. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Efesios capítulo 6 del 10 en adelante. Dice la palabra de Dios, San Pablo a los Efesios. Efesios 6, 10 en adelante. Que no estamos luchando contra carne y hueso, mis queridos hermanos, sino contra fuerzas malignas, contra las fuerzas de iniquidad, de pecado. Estamos luchando contra eso, mis queridos hermanos. Por eso Efesios 6:10, San Pablo a los Efesios dice que no estamos luchando contra carne y hueso. No estamos luchando contra cualquier pelón. No. Estamos luchando contra fuerzas malignas, que en este momento a lo mejor ya te está haciendo enojar, que en este momento ya está haciendo que te desactives, en este momento ya está haciendo que no quieras escuchar la palabra de Dios. Pero que dice San Pablo ahí nos da varias herramientas. Dice hay que tener el escudo de la verdad, el escudo del Espíritu Santo. Hay que clamar al Espíritu Santo, estudiar la palabra de Dios. Yo los invito a que estudien Efesios capítulo 6. Léanlo en sus casas, mis queridos hermanos, porque yo sé que el tiempo se nos está yendo, pero lean Efesios capítulo 6 y van a ver que no estamos luchando contra carne y hueso, sino contra fuerzas malignas. También San Mateo capítulo 7 versículo 5. Escucha lo que dice San Mateo capítulo 7 versículo 5. Mismas palabras de Jesús, del verbo encarnado. Palabras, verbos del verbo encarnado, mis queridos hermanos. San Mateo 7:15 dice la palabra de Dios: cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. San Mateo 7:15 dice: cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes, dice, con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Vendrán momentos, por ejemplo, la gente que practica la brujería, la gente que practica hechicería, ¿cómo se presentan delante de ustedes? ¿Con un cuerno? ¿Verdad que no? No se presentan con un cuerno delante de ustedes, hermanos. No se presentan con alitas o con una cola grandota como un dragón delante de ustedes. No se van a presentar así. Son falsos profetas, son gente de iniquidad, de pecado, que se presentan con la imagen de la Virgen María, que se te presentan con la imagen de San Juan, de San Judas, de no sé qué tanto y no sé qué cuánto y no sé qué tanto. Ahí tienen a Jesús, tienen no sé qué tanto, para engañarte, porque son falsos profetas que se presentan delante de ti con piel de oveja, pero es un misterio de iniquidad. Todo eso, hermanos, pecado. Por eso hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos. Tengamos mucho cuidado con todo esto, porque esto nos lleva, o bien vamos a la vida eterna, o bien vamos a morir. Ahora sí que espiritualmente vamos a consumirnos en el infierno. Hay que tener mucho cuidado. Así que el misterio de iniquidad, mis queridos hermanos, es todo aquel que se opone a Dios, todo aquel que va contra la gracia de Dios, contra la voluntad de Dios, contra el evangelio de su amor. Todo eso, mis queridos hermanos, ahora se está viendo mucho en todos lados, en cualquier parte del mundo. El misterio de iniquidad, mis queridos hermanos. Hay que, como les decía al principio, a lo bueno ya le están llamando malo. A lo malo bueno. Ay, sí, bendito. Ay, sí, ay, sí. No. Hay que tener cuidado, mis queridos hermanos. Hay que amar a nuestros hermanos, sí, porque somos pecadores también nosotros. Tú eres pecador, yo soy pecador. Todos pecamos, cometemos errores. Hay que amar a nuestros hermanos, pero eso no significa, queridos hermanos, que no hay que llamarle la atención, que no hay que decirle la verdad con amor. Sí se la decimos con amor. Si vives en unión libre, recibe el sacramento del matrimonio. A lo mejor estás visitando a los brujos, deja de hacer eso, porque eso es abominación para Dios. Si estás haciendo, no sé qué es lo que estás haciendo,
O si estás siguiendo nomás al grupo o a los grupos nomás para dividir, ten cuidado, porque entonces estás siendo seducido por el inicuo, por el mal, por el diablo. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Yo quisiera que ustedes ahí en sus casas siguieran orando por mí, sigan orando por mí, sigan orando por mi familia. Yo también oro por ustedes, de verdad. Dios lo sabe, en donde quiera que se encuentre. Tal vez no me dan nombres ni nada de eso, simplemente le digo al Señor, bendice a todos mis hermanos, en donde quiera que se encuentren, los que se conectan, los que se conectaron, los que se van a conectar. Y pues el Señor, yo sé que ha hecho grandes cosas, pero si tienen alguna corrección, si tienen alguna, ¿cómo se dice?, un consejo o algún tema que ustedes quisieran que se tocara, háganmelo saber, ¿verdad? Para poder prepararlo, para poder hablar también, porque yo sé que ustedes dirán, ¿de dónde tú sacas esos temas y todo eso? Pues ya Dios sabe de dónde yo los saco, pero si alguien de ustedes quisiera sugerir algún tema o lo que sea, es bienvenido. A lo mejor no se comparta, a lo mejor se compartirá después o un buen tiempo después. Ya Dios dirá, mis hermanos, yo me dejo guiar por lo que el Señor me dice, y también con el apoyo de mi sacerdote. Quiero que quede claro, tengo el apoyo de mi párroco, tengo la bendición de mi párroco. Yo no soy oveja sin pastor, yo no soy no le puedo llamar un predicador, pero sí le puedo llamar alguien que comparte la palabra de Dios sin la bendición de su sacerdote. Yo tengo la bendición de mi sacerdote, él sabe lo que comparto. Entonces, mis queridos hermanos, no digan, Tomás está compartiendo lo que se le venga en gana. No, es siempre y cuando me ha pedido el sacerdote que no vaya en contra de nuestra doctrina, siempre y cuando no vaya en contra de lo que el magisterio de la iglesia, de lo que la iglesia enseña. Entonces yo sé que esto es muy necesario, compartir todas estas trampas del enemigo, desenmascarar al enemigo para que ustedes tengan luz y ustedes vean cuál es la voluntad de Dios. Gracias por haberse conectado. Compartan esta evangelización, mis hermanos. Compártanla, no sean flojos. De verdad, yo los invito a que lo compartan en sus páginas, en donde quiera. También pueden descargarlos. Yo les doy el permiso para que lo descarguen y puedan compartirlo con sus seres queridos, o lo pueden tener guardado en alguna memoria y algún día lo van a necesitar, o algún día ustedes pueden compartirlo con su ministerio de oración, con su ministerio de música, con cualquier ministerio, o algún día que a lo mejor ya no nos permitan reunirnos en nuestra parroquia, porque el misterio de iniquidad está fuerte, en las que algún día van a cerrar las parroquias, van a cerrar las iglesias, y nos va a tocar compartir la palabra de Dios en nuestros hogares escondido, porque va a venir una tremenda purificación, va a venir una tremenda persecución. Hermanos, prepárense, de verdad, no los quiero asustar, pero ay de nosotros si no nos preparamos, y algún día van a necesitar ustedes estos temas. No es que yo, no, es el Señor. Si gustan, eso yo se los sugiero a ustedes. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y compartan el mensaje del Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra. Gracias porque me llamas, Señor, a ser profeta, no solamente a anunciar, sino a denunciar lo que está malo. Pero también, Señor, dame la gracia de poder ver no solamente la paja que está en el ojo de mi hermano, sino que también esa paja, Señor, o esa viga que atraviesa mi ojo. Señor Jesús, dame tu gracia para poder yo ser santo como tú eres santo. Y te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, ahí donde quiera que se encuentren en ese lugar, que les des paz en su corazón, aquel que a lo mejor siente temor, porque a lo mejor mencioné allí que es el fin de los tiempos, no del mundo, y está afligido. Señor, pon paz en su corazón. Te pido, Señor, a que tú lo bendigas a través de tu presencia en su corazón, a través de tu Espíritu Santo. Mamita María, cúbrenos con tu precioso manto y escóndenos en tu corazón inmaculado. Danos luz, Señor, para poder ver más allá. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios le reprenda es nuestra humilde súplica. Y a ti, príncipe de la milicia celestial, con el poder que el Señor te ha conferido, arroja al infierno hacia Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor los aguarde, que el Señor los proteja. Estudien la palabra de Dios, estudien todo lo que les compartí en esta tarde. Yo sé que les va a ayudar mucho. Es mucho, mis hermanos.
nos alargaríamos varias horas para seguir, pero con las citas que les di, pueden ustedes estudiarlo, analizarlo y compartirlo. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo en el Señor Jesús, en donde quiera que se encuentren. Ánimo y para adelante, con Cristo, con Jesús y María, todos alegría. Todo se puede en Cristo que nos fortalece, mis hermanos. No tengan miedo. Saludos allá a mis hermanos, a mi hermana María Elena, hasta México. No me acuerdo de qué parte de México, pero en Campeche, México, me parece que nos mira ella. A todos mis hermanos que nos están viendo desde México, un fuerte saludo y un abrazo. Y a mis hermanos en Guatemala y en toda la Unión Americana. Que Dios me los bendiga. Feliz noche a todos. Que descansen. Amén.